¿Cómo? Siempre nos toca un radical, decía. ¿A ustedes? Sí, no antes, sé si nos es tocó, bueno eso. antes nos tocó Ernesto Sanz. Bueno, Mario, lo primero es, como jefe del Interbloque Cambiemos, sabemos que es una figura también importante dentro de la estructura del Gobierno Nacional. ¿Qué balance tiene de estos primeros 16 meses del gobierno de Macri? Yo creo que en proporción y en relación al país que quedó, tengo expectativa positiva, hago un balance positivo y aún con errores y con aciertos, creo que es como subir el Himalaya en bicicleta más o menos. Hay algunos que recomiendan desde el pensamiento económico que de la profunda crisis y del aislacionismo que teníamos en el mundo se sale de un hachazo. O sea, evitemos la gangrena y le cortemos las piernas. Nosotros con error y con acierto elegimos un camino de gradualismo, porque acá hay dos inmoralidades muy grandes en la Argentina que se han ido construyendo con el tiempo. Más de 30% de pobres y más de 30% de informalidad. Cosa que analiza bien Fade, que aprovecho a felicitarlo en los encuentros que hace por el aporte y en los trabajos que aportan. Entonces, desde ese punto de vista, era difícil imaginar que un gobierno en minoría en el Congreso, nosotros en nuestro interbloque tiene 86, 87 diputados, pudiese construir consensos. Y ustedes saben que en cualquier democracia un gobierno que no tenga apoyo parlamentario es un gobierno no solamente débil, sino que corre grave peligro, más en la historia argentina. Hemos venido de 12 años prácticamente de manos de yeso y con una mayoría absoluta, nunca hubo tanto poder concentrado. Y sin embargo, en el reconocimiento a sectores de la oposición, se han sacado 135 leyes en el Parlamento argentino. Al gobierno se le dieron muchísimos instrumentos. Le diría, a ustedes les va a parecer mentira, pero solamente 40 o 50 iniciativas son del gobierno. Las otras han sido entre de la oposición o el oficialismo dentro del Congreso y todos los proyectos del gobierno fueron modificados. Eso nos da dos tranquilidades. Primero, que el gobierno no nos puede pedir cualquier disparate al bloque oficialista, porque somos minoría. Y en segundo lugar, que hay obligación de dialogar, de hablar, de escucharnos y de no sentirse dueños de la verdad. Eso va en beneficio, creo, de la Argentina. Y después porque creo que la economía tiene problemas, tenemos una economía en serrucho, nosotros somos todos agraciados a Dios que vivimos en una zona y en una región que en ese serrucho es la primera que comienza a arrancar, más o menos, ¿no? Se ha hablado muy bien el día de hoy lo que va a ser la cosecha, récord, el aumento de más del 50% de maquinarias agrícolas, lo que significa el aumento de la venta de tractores en un 25%. Bueno, podríamos dar miles de ejemplos. Hay otras economías regionales que tienen mayores dificultades, también se ha hecho referencia. Y además porque veníamos de lidiar, porque nosotros estábamos afuera del mundo. Yo creo que hay 3 pecados mortales que se cometieron en la Argentina la última década. El primero, acá no hubo ni década ganada ni década perdida. Acá lo que hubo fue una década que perdió la oportunidad, con tasas de crecimiento al 8%, al 7%, al 8%. No sé si se va a volver a repetir. Y en segundo lugar, después de la mitad del mandato y cuando ya se había fumado bastante del dinero, se construyó un relato para poder seguir sosteniéndolo y se cerró la economía. Entonces la Argentina que estaba dando vuelta en el mundo terminó yendo a Sudáfrica, a Angola, llevando una cosechadora, o terminamos con Irán, ¿no? Y la consecuencia inmediata fue cerrar la política también. Entonces hicimos el triángulo del populismo. Y si una experiencia tenemos que tener todo, independientemente de quién gobierna, el populismo sin plata no funciona. Entonces cuando se comenzó a terminar la plata y no cerraron los números, lo que se cerró fue el INDEC, que es taparte los ojos, para que no pueda ver por dónde andás caminando. O como diría el exministro Aníbal Fernández, tenemos menos pobreza que en Alemania. Entonces, la Argentina estaba atrapada bajo un problema muy serio. Y también se hizo referencia y estuvo el gobernador demandando bien la necesidad de profundizar el federalismo, cosa que yo comparto, pero acá había un federalismo invertido. La nación se manejaba el 76% de los recursos nacionales de todos los argentinos y lo manejaba entre hijos y entenados.
a Piacere. Eso se dio vuelta, pata para arriba, con errores, con aciertos. Pero hoy se habla, se dialoga, y veníamos de un problema muy serio. Acá, fíjense que había 3 provincias solamente que habían demandado a la nación por juicio legítimo. Una, Córdoba, estaba el gobernador de la Sota, nosotros acompañamos esa demanda por los fondos coparticipables en la caja, San Luis y Santa Fe. El gobierno llegó no solamente con el fallo de la Corte, que fue con lo que lo recibió a favor de las provincias, sino que además llamó al resto de las provincias de las cuales los gobernadores ninguno había reclamado nada para hacer un acuerdo. Falta muchísimo, pero hay un camino, hay una dirección, aún con errores. Posiblemente resolvimos rápidamente un triángulo virtuoso que nos habían sacado. Arreglamos el tema de los holdados, sí, rápidamente, se liberó el cepo, ¿no es cierto? Bueno, y el blanqueo fue un éxito digo por lo que se recaudó, pero a su vez nos demuestra lo que había pasado en la Argentina antes, los que se dispararon, con razón en muchos casos, ¿no? Pero yo personalmente pienso, se lo he dicho al presidente, creo que creamos a lo mejor una sobreexpectativa frente a la dimensión de la crisis al plantear que en el segundo semestre nosotros íbamos a salir muy rápidamente. Para la gente era difícil entender desde la magnitud a donde estabas abajo cómo en 6 meses te ibas a recuperar. Pero bueno, seguramente la explicación fue que no querían traerle más noticias negativas. Pero bueno, 2016 fue un año muy, muy difícil. La política se comportó con madurez, hubo consenso, la economía no terminó de arrancar, es un serrucho. El 2017 tenemos problemas todavía, pero los índices comienzan a marchar. No esperen, en mi opinión, después vendrán los economistas, me van a retrucar, de que la economía va a explotar y nos va a llevar a nosotros por el aire como si hubiésemos encontrado la magia. Tampoco se va a caer el país. Va muy lentamente hasta que encontremos homogeneidad en el crecimiento económico. Recuperamos una posibilidad frente al mundo, tenemos muchas asignaturas pendientes y además el gobierno ha puesto mucha plata, es decir, los argentinos. Nosotros no podemos vivir permanentemente ni del déficit fiscal ni de endeudarnos para sostenerlo. Pero guarda, porque la Argentina tiene un déficit, un gasto en nuestro país, que es bastante inelástico, ¿eh? Tenemos un 60-70% que se lo lleva entre las políticas sociales, y eso que todavía no resuelve los problemas que tenemos nosotros. No obstante eso, el gobierno hizo un esfuerzo grande, fiscalmente los argentinos, asignación universal por hijos, se extendió a los monotributistas, sacamos la ley de PYME, que creo que es una de las mejores leyes de los últimos años entre todos los sectores y por consenso, trabajamos sobre la ley de autopartista, le dimos transparencia al Estado, fuimos sobre los problemas más serios que es la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad con leyes que no me quiero detener, de arrepentido, bueno, dentro de esas 130 leyes muchas muy importantes y las que quedan pendientes todavía. Mario, así que creo que para mí el saldo es positivo, no lo califico, no pongo 10, tampoco lo aplazo y depende mucho de lo que los argentinos estemos dispuestos a aguantarnos entre nosotros. Si vivimos una ficción durante 8 años, no podemos esperar milagro en 15 meses. Habló de las expectativas. En el plano social hay mucho por trabajar, repasó algunas, tema sí, pobreza central, sí, empleo negro, sí, materia pendiente en Argentina. Creo que se acaba el anuncio del gobierno del empalme que le llaman, por supuesto, estamos esperando, las inversiones no vienen, algunas vienen como el general Alaiz, demoran, se anuncian. Creo que en un año electoral también demoran, y cualquiera que va a poner plata primero pregunta qué certidumbre va a tener en el mundo. Pero tengo la impresión que pasado el proceso electoral se va a acelerar el proceso de inversiones. De cualquier forma también tenemos que saber los argentinos que la misma cantidad de plata que se invertía hace 20 años no genera la misma cantidad de empleo que ahora, porque hay una revolución tecnológica que nos atropella, ¿no? ¿No hay exceso de horizonte en el gobierno? Es decir, de acá a 6 meses fue la primera. Usted dice de optimismo, vos decís que... No sé si de optimismo, de tirar la pelota para adelante, de prometer que en el futuro sí, pero mientras tanto... No, lo que hay te diría más. Yo creo que la sociedad, inclusive si uno le preguntara hoy a cualquier argentino, tiene derecho a pensar, hay gente que le falta plata en el bolsillo. Mucha. Está claro que es así. Ahora también hubo una cultura, y el interior lo sabe mejor que nadie, donde había 300.000 millones de pesos de subsidio y en la capital federal convenía tener una cocina eléctrica.
¿no? Mientras nosotros pagábamos, y sabemos, todavía tenemos muchas cuentas pendientes sobre eso en el interior. Entonces, emparejar eso ha costado una enormidad, pero tampoco se le puede sacar a la gente y tirarla por la ventana. Pero creo que se confía, que va a haber inversiones, dejó de caer el empleo, se recuperaron 88.000 puestos de trabajo. Lo digo con los mismos índices que le dan mal al gobierno también a veces, y que la oposición legítimamente los utiliza. Pero habíamos perdido 120.000, es decir, que falta. Y además hay 300.000 argentinos que se incorporan todos los años a la búsqueda de trabajo. Es decir, que el desafío que tenemos es muy grande, ¿no? Entonces, reconozco que ahí tenemos. Lo ideal, lo que uno sueña es una persona, un empleo, ¿no? Ahora, también la política, perdónenme un segundo, y la política, los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, creemos de que el mundo somos nosotros. Y el mundo nos está corriendo, y el mundo nos está atropellando, y la revolución tecnológica nos lleva al trote. En el 2020, 500.000 personas van a ser desplazadas por el avance de la tecnología en un puesto de trabajo. Y acá ustedes tuvieron un especialista en educación, que bien explicó. Y ya no se trata de la cantidad de plata que uno pone, acá está el 6% del PBI puesto en educación. Y sin embargo nos vamos así en las pruebas PISA. Entonces, ¿con qué mundo nos enfrentamos nosotros? En un mundo convulsionado. Desde que Obama dejó el gobierno vino Trump, conocimos dos Trump. El primero que quería cerrar la economía, que le dijo a los votantes, mire la culpa es de los que vinieron de afuera, los quiso echar a los mexicanos, le quiso poner un muro, se peleó con Corea del Norte, el problema era con los chinos, se unió con Putin, terminó ahora hablando con Putin, terminó junto con los chinos. En un mundo que está convulsionado, en Europa pasa lo mismo, las economías se cierran y el mundo global no cede, porque la globalización financiera va por encima de la decisión de los dirigentes políticos de los estados y además causó serios daños. Entonces, la política en Argentina no importa quién gobierne, estamos con una agenda pendiente y la base de eso es educación. No vamos a tener forma de competir. Porque unos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué? Paremos el desarrollo tecnológico para que no nos quite el empleo. No, el desarrollo tecnológico no quita el empleo. Bueno, el campo sabe mejor que nadie. Cuando dice, sí, el campo, ustedes le dieron todo, fíjense qué bien que le va, el que menos empleo genera. ¿Y la farmacia del pueblo? ¿Y el médico? ¿Y el almacén? ¿Y el que está al lado? Hay que tener cuidado cuando se analiza de qué manera se movilizan los recursos. Entonces creo que tenemos dos agendas, la de la coyuntura, que es un problema serio, con errores y con aciertos, y el mundo no nos espera a nosotros, espera una respuesta. Y la Argentina tiene que verla, hay que repensar el Mercosur, la vecindad cumplió 30 años, tenemos que repensar. El populismo se está retirando, no tuvo más plata. Entonces, tenemos un socio como Brasil, con problemas políticos, cayó la economía a 4 puntos, a nosotros con que no caiga, y los cordobeses sabemos mejor que nadie, empezamos a respirar, ¿no? Ahora, hay que convocarlo, la Argentina puede liderar, necesita que nosotros, que todos, y que se le exija que la gente, a la dirigencia política, que levantemos un poco la mira. Yo no creo que no vayamos a discutir, que no nos vayamos a pelear, ese es un mundo idílico, hay posiciones, hay pasiones, lo que no hay que vivir es de extremos, ni tampoco soñar locura. Nosotros, dijo Ortega y Gasset una vez, los argentinos somos muy propensos, ¿no? Después que nos visitaba con todo el talento, aquí nadie se hace cargo. Y una sociedad es un proceso histórico, con errores, con aciertos. No comienza cuando yo llego. Eso fue lo que nos pasó hace unos años, ojalá no se repita. Por eso el pasado lo tenemos a la vuelta de la esquina. Macri un día dejará de ser presidente, vendrá otro, pero una mirada al mundo tenemos que tenerla todo igual. A la educación tenemos que prestarle la atención todos, de la misma manera. Creo que hay, no quiero ser repetitivo, políticas de Estado, no estoy hablando de nada grandilocuente. Estoy pensando en términos maduros, racionales. Nosotros, perdonen la expresión, a veces creemos que somos cachito campeón de corriente, que nosotros está todo el mundo mirándonos a nosotros. No. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que está pasando con el mundo porque se nos viene encima, ¿no? Entonces, el gobierno también
la verdad, se enojan conmigo cuando le digo, ha cometido errores no forzosos. Bueno, está Caleri acá. ¿Cuántas veces le pegó bien y nos sorprendió a todos y cuántas veces le pegó la mitad de la red? Bueno, el gobierno, ¿no? Le ha pegado en la mitad de la red algunas veces. Pero le ha pegado con las cosas menos complejas y más fáciles. A veces resolvió las más difíciles. No es solamente hablar de números. Yo pienso que la Argentina atraviesa un periodo a donde la gente puede estar enojada, y viene a tu primera pregunta. Yo a veces veo, no está muy conforme del todo a veces con la economía. Tiene mucho más esperanza que los dirigentes. No es porque lo quiera mucho o poco el gobierno. Lo que sabe es lo que no quiere. Y lo que no quiere es el pasado, que todavía está presente. El gobierno no inventa grietas. Pero Kicillof es el vocero de la oposición en economía. ¿No hay una estrategia, y Mario? tiene 15 meses hace que era el ministro ¿No hay de una Economía. estrategia de parte del gobierno de profundizar esa grieta porque tiene No. un rédito político a partir de eso? No, mire, yo hablo con toda franqueza, me estoy sintiendo en casa acá, pero me puedo equivocar, no soy dueño de la verdad. Creo que, como nos pasó a nosotros cuando perdimos muchas veces, después de una derrota, había un proceso de reorganización, el peronismo es un movimiento muy grande. Por lo general, después de la derrota, en mi opinión, el movimiento gremial sindical jugaba muy fuerte en el reordenamiento de la política, ayudaba mucho, eso hoy le ha costado, pero tampoco veo un liderazgo, un fighter, el boxeador, en buen término, digo, no de la pelea, que lo interpele al presidente, que lo interpele al gobierno con idea, seriamente. No veo una cosa de esa envergadura, seguramente irá a aparecer porque nada se muere en la política. Hoy no lo veo a eso. Hoy la oposición es Cristina con el Twitter. Fíjense ustedes que acaba de estar en Bruselas diciendo que se tenía que volver a la Argentina rápido y que no podía ir porque había problemas institucionales. No, los problemas los tenía ella, que tenía que ir a otro lado. No era el problema de la ley. Entonces, hasta que ese bache que expresa el populismo en la etapa superior del capitalismo, porque es eso, lo peor, que es un modelo de concentración de poder, a donde no se admite el disenso ni la independencia de poderes, y esta vez acompañado por la corrupción por falta de controles, hasta que eso no se supere con otros liderazgos. Obviamente que va a haber inestabilidad. A ningún gobierno le conviene ni tener fracturado a los sindicatos, ni tener fracturado a la oposición. Eso es para entretenerse un ratito. Lo mejor que hay en la democracia es que haya interlocución madura, responsable. Después la gente vota y elige, compite. Hay que desdramatizar en la democracia el proceso electoral. La gente es la que te saca o la gente es la que te pone. En el medio de una crisis de representación grande, la Argentina todavía no se ha recuperado en la política después del 2001. Todos lo sabemos, es una crisis fuerte, y la que tuvieron los partidos. Y no es un problema de culpa. Por ahí me dice un amigo mío, bueno, basta, che, ya llevan 15 meses, no hablen más del pasado. Che, Cristina estuvo 12 años hablando del pasado. Yo espero que no, porque quiere decir que la Argentina no arrancó. Lo que quiero decir es que el pasado es el que hay que resolverlo, entonces tenés que hablar. Porque la gente dice, llevamos 15 meses, ¿qué pasa que rápidamente no crece el empleo? ¿Qué pasa que...? Bueno, esa es la Argentina que tenemos. Ese es el país que se heredó, que heredamos entre todos. No teníamos reserva. Por supuesto que si el gobierno se empeña en querer vivir con un déficit permanente y endeudándose para mantenerlo y manteniendo un tipo de cambio no competitivo, va a ser una explosión. Pero no es lo que el gobierno va a hacer. Tengan la seguridad. Yo creo que la economía arrancó despacio. No le pido aplausos por la economía. En todo caso, si hay que pedir un aplauso al esfuerzo que están haciendo los argentinos y a las expectativas de confianza que son superiores a veces a las que la propia dirigencia tiene. Eso es lo que yo veo. Usted, no soy dueño de la verdad. Cuando hablamos de economía, habló de que se eligió la vía del gradualismo. Sí. ¿No? Sin embargo, en las últimas semanas se ha hablado mucho de las tarifas, más que nada de la tarifa eléctrica. En Río Cuarto tenemos ejemplos de almacenes de barrio que están pagando 34.000 pesos de boleta de la luz. El gobierno provincial dice que se debe más que nada a que la energía mayorista, por decisión del gobierno nacional, por eliminación de subsidios nacionales, ha subido un 2000%
en poco tiempo. Yo tengo una diferencia ahí, respetuosa. Ojalá le encontremos una solución. La primera solución es que no se puede cobrar eso. La segunda, el gobierno pagó el costo. Ustedes saben que un gobierno, hay costos que los tiene que pagar porque son inevitables y otros que son evitables. Los evitables, si comete errores, tiene que comérselos. Hay cosas que son inevitables. Salir de la política de subsidios que había fundamentalmente en la energía era un costo. Porque además había una cultura del subsidio. ¿Por qué? Porque con el subsidio, alrededor de la gran población y en el Gran Buenos Aires, además era inequitativo, porque decían que eran progresistas y que eran de izquierda, y los que menos pagaban eran los que más tenían, no el que verdaderamente necesitaba. Entonces, si estuviste 12 años pagando 10 pesos, obviamente salir de esa cultura le significó un costo. Y además, debo reconocer, hay que ser humilde, en mi opinión, ese problema lo iba a tener a cualquiera que gobierne y a nosotros no nos agarró con una buena salida, como nos agarró con el Holdao, como nos agarró con el cepo, que fue mejor. Un no forzado ese. Sí, exactamente. Yo pienso que sí, además lo dije en su momento. Pero eso requirió una decisión. Le digo a todos, esto no es para pelear o discutir. El gobierno lo que tuvo que emparejar es la generación, el costo, que eso sí es nacional. ¿Cuánto cuesta generar la energía? Que es donde estaba metido el subsidio en empresas, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Y esos fueron los aumentos que la nación dio. Se emparejó y se tiene que hacer responsable. La distribución de la energía es de cada una de las empresas provinciales, no es de la nación. Entonces, si yo tengo una receta grande así, que parece que tengo 25 remedios, y empiezo a ver, y tengo cargo fijo acá, cargo fijo allá, cargo fijo acá, y deduzco, no quise traer, no era el motivo tampoco, hice estudiar una boleta, porque uno tiene que actuar con responsabilidad. Bueno, yo creo que hubo un problema, así como cuando se le reclama al gobierno que se le chispoteó, se disparó la mano. Además, aún desde el último gobierno nuestro, de hace muchos años, del radicalismo, EPEC es un caballo duro de domar y hay que animarse a agarrar el toro por las astas. Hay que decir las cosas como son, hay que ponerle nombre. Y la competencia con las cooperativas también, algunas son cooperativas y otras son empresas, no son cooperativas. Es así. Entonces el costo de la energía se disparó. Y es lo que le pasa, hoy me dijo un kiosquero acá en Río Cuarto, y lo que le ha pasado en la ciudad de Córdoba. No es que lo invente la política eso. Es más, creo que la política de la oposición acá, si hubiera estado más pícaro, hubiera actuado con otra velocidad. Pero bueno, lo que hay que hacer ahora es resolver ese problema. Creo que hay que dialogar, espero que el gobierno, yo creo que el gobernador escuchará ese problema. Pero no hay que mirar siempre para arriba. Y eso que le estoy diciendo, que Córdoba no es que aportó a la gobernabilidad a los gobernadores. A la gobernabilidad primero aporta a los que gobiernan. Y nosotros que somos una coalición, el primer ejemplo que hemos tenido que dar es no pelearnos entre nosotros, porque eso sería muy malo. Segundo, la gobernabilidad ha aportado a la sociedad argentina. Y hay gobiernos provinciales, debo reconocer, como el de Córdoba, que ha tenido actitudes de madurez, que hay un diálogo civilizado, que a veces se discrepa, a veces no. Y hay otras provincias que son feudo y que aprovechan cualquier conflicto para meterle la mano en el bolsillo a la nación y que les resuelva lo que galopan ellos gastando. Entonces ese no es un país federal. Un país federal es con equilibrio, pero con la misma transparencia, no creando feudos. Y eso es un costo, porque el déficit de la Argentina, un 60-65% es de la nación, pero el otro es de las provincias. Entonces, creo que no es mirando para arriba, bueno, no, la culpa de la nación. ¿No? Un momentito. La de la nación, que la pague la nación. Nosotros también tenemos que hacer bien los deberes. La nación acá, en Córdoba, y debe faltar poner mucho más, tuvo 12 años muy mal, Córdoba también. Nosotros hemos peleado por eso, yo no me voy a desdecir. La nación lleva poniendo acá 32.000, comprometiendo, comenzando en ejecución, ayudando a los finales de lo que se hace en la 36. Se comenzó la semana pasada, después de los 50 kilómetros, la 19 hasta San Francisco. Son 32.860 millones de pesos. Los argentinos, ya ni digo la nación, ¿no? Más acá hay intendente, lo que significa Navita, sabe lo que significa tener un cordón cuneta. Eso no era fácil antes. Hubo reclamo de intendentes del PJ por eso. Como que le bajan, le achacaron hasta algunas actitudes del kirchnerismo.
Sí, le bajan recursos a los propios. sí, ¿sabés lo que yo escucho de los de Cambiemos? Te dice, nosotros estamos muertos. Anda de novio Schiaretti con Macri todo el día. Le manda toda la plata a él. En la política no se compite por la plata que el Estado le dé a un intendente o le dé a un gobernador. Se compite por la propuesta y la confianza que se tenga a la gente. Yo en algún momento pretendo de que nosotros volvamos a ser gobierno en Córdoba. Y es natural que sea así. Yo creo que ya ¿Con los usted amigos... como candidato? No hagamos lío. Pero lo que quiero decir es... para poner un poco más o menos, lo que quiero decir es que lo que tengo que ganar yo es la confianza de los cordobeses. No ir a pedirle como un alcahuete y como una llorona al gobierno que no le mande plata. No se la manda al gobierno, se la manda a los habitantes de la provincia, que en todo caso son los que aportan. Entonces, tampoco me enojo con Buenos Aires. No quiero hacer demagogia. Yo soy de los que piensa que el problema de los de Buenos Aires es un problema de todos los argentinos. No es como decimos, que esto es culpa de Buenos Aires. No, viven 12 millones de tipos. 12 millones. Entonces, si nosotros no vemos ese problema y no lo abordamos, el problema es de todo, porque repercute en todo. Me parece a mí que hay que tener una dimensión no chica de la política. Lo aprendí con el tiempo, cometiendo errores. Yo creo que estamos yendo a un país mucho más federal, que se ha recuperado el diálogo. Creo, el gobierno de Córdoba ha contribuido en eso, espero que se termine de cerrar. Hay que hacer un acuerdo de responsabilidad fiscal entre las provincias y la nación. El esfuerzo es mutuo. Sepamos entre todos, si acá el esfuerzo es de uno solo, vamos mal. No hay fábrica de empleo a la provincia y de gasto en los empleos y ajuste a la nación o a la inversa. No puede ser. Tiene que haber responsabilidad fiscal entre todos. Y si es posible, también espero yo que terminemos a fin de año. Ustedes saben que hay una comisión bicameral que comenzó a funcionar ayer por la reforma tributaria. Es inequitativo. Yo escuché hablar antes, creo que estaba Adriana, le hice alguna referencia a alguien. Yo soy autor, se va a tratar ahora, junto con el burro primero no, la diputada Carrió y yo, de una ley de defensa de la competencia con tribunal de la competencia, porque hay que evitar la cartelización para que haya equilibrio. Se va a tratar en 15 días en 4 comisiones. Porque también es cierto que sobre la expectativa de un nuevo gobierno están los que ponen esfuerzo y están los vivos, que por las dudas te cargan el 40 o el 50%. Cuando se pierde la referencia de los precios, los pueblos y en todos lados y en la actividad económica, saben que estamos frente a un grave problema, cuando vos ya no sabés lo que valen las cosas. Y para eso hay que tener instituciones. Así funciona el capitalismo, así funciona el mundo, así funcionan los países serios, con sanciones a la cartelización. Vean las multas que le meten en Estados Unidos, cuando no lo meten preso. Lo que pasa en Europa, exactamente lo mismo. Si nosotros queremos ser un país en serio, debemos actuar en ese sentido. Las elecciones de medio término suelen ser cruciales en Argentina, ¿no? Pero no dramáticas. ¿No cree que en este 2017 la gestión de Macri se juega la gobernabilidad hacia adelante? No, yo creo que... A ver, va a tener que pagar Macri por esto porque yo realmente estoy haciendo un esfuerzo grande. No, tengo la impresión, saben que al gobierno a veces se lo juzga como si estuviera terminando el mandato. El gobierno lleva 15 meses y creo, cuando yo digo merece el acompañamiento, no es decir amén. El espíritu crítico no hay que perderlo, hay que tenerlo, hay que señalar los errores. Y nosotros ser los primeros en señalarlo. Pero son 16 meses. Nosotros venimos del infierno. Venimos de la nada. No voy a decir que nosotros íbamos a ser Venezuela. ¿Saben por qué? Porque allá bueno, que Venezuela. Pero Santa Cruz sí. No Venezuela, Santa Cruz. Ahí. La manzana. La cuadra. Y digo Santa Cruz, ¿saben por qué? Porque ahí no gobernó nunca nadie más que no sean ellos. Y además tenían un copiloto que era el gobierno de la nación. Es decir, que tenía doble manguera de asistencia en la provincia. Y tiene 84.000 empleados públicos y tiene 300.000 habitantes. Con que voten los parientes, chao. Entonces, perdón el humor, pero es así.
Entonces, no estoy diciendo Venezuela, y no lo pongo de ejemplo, todos hemos recibido en el Congreso, ha venido la esposa de Leopoldo López y todos, pero la verdad, el otro día veía el problema de una empresa cara para nosotros como la de Sancor, tan querida, la cuenca lechera nuestra, las empresas, 2.000 millones deben los venezolanos. Nosotros tuvimos una época que despedíamos con la banda a las vacas preñadas que iban a Venezuela. Tenemos que tener memoria. Los que están en el campo saben eso de la cuenca lechera. Y se cerraba la exportación cuando costaba $5.000 la tonelada de la leche en polvo. ¿No? O Moreno te hacía hacer las declaraciones juradas y te recibía y te decía, ¿vos sos amigo mío? Sí, vos no. Entonces, digo, hay que tomar dimensión, proporción de las tragedias, de las situaciones extremas. No se sale. Y tengo la impresión, a raíz de una pregunta que hoy le hicieron a Adriana, lo último, coincidiendo con ella, nos cuesta a los argentinos dejar el pasado. Nos cuesta una enormidad. Fíjense ustedes que hace 90 días la política fue como el canal Volver. El 24 de marzo se reivindicaba la lucha armada, que el helicóptero, que una cosa, que era como... Y ahora yo nunca pensé un fallo de la justicia controvertido, no controvertido, lo que quieran. Nosotros hemos expresado nuestra opinión y lo hice yo en el debate y fundamenté el proyecto. Pero también la justicia, nosotros creíamos saldados, también nos metió en el pasado. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo nosotros, trabajar sobre valores. Miren si nos hubiera tocado Chile a los argentinos. Los chilenos recuperaron la democracia con Pinochet de senador, tuvieron que pagar ese precio. Si hubiesen imaginado una Argentina con Videla sentado de senador, lo que hubiese sido este país. Entonces, digo, hay que valorar los esfuerzos históricos, no hay que retroceder, pero tenemos que trabajar sobre el futuro, porque lo tenemos acá, adelante nuestro, está compitiendo por el trabajo, por el empleo, por la educación, por el conocimiento, meterla a la ciencia. Cuando uno va al campo y se siente, ve que un tractor anda solo y aprieta un botón, dentro de 5 años va a ir a tomar un taxi y no va a tener con quién conversar, va a andar solo en algún país del mundo. Lo digo risueñamente, pero es así. Entonces nosotros tenemos que inventar a dónde va a ir a trabajar, a dónde van a ir nuestros jóvenes. ¿Cuál es nuestra matriz productiva? Hay que meterle valor agregado a todo. Pusieron un ejemplo de lo de General Cabrera, ahí se hizo biomasa con la cáscara del maní. Le dije al ministro de Energía, dejá de andar peleando tanto con los cables, venía Cabrera y anda a ver, ahí se hace biomasa al 100%, cuidando el medio ambiente. Por eso digo que el interior, Córdoba no solamente, estuve en Posada, estuve en Misiones el lunes, escuchaba el problema de la hierba, sí, el gobierno tiene que laudar. Pero ¿saben cuál es el problema? Porque hay algunos empresarios que van a laudar porque después no le cumplen el laudo, tampoco. Entonces, un país sin hipocresía, un país con verdad, con tolerancia, un país normal, con problemas de desocupación, con problemas de competitividad como tenemos. Tenemos los impuestos más caros del mundo. Dice, dispara toda la gente a comprar a Chile, se va al otro lado. Y obviamente, si acá arrancás con el 35%, está con el 50% en el acto. Entonces, y la competitividad, no es decirle al gobierno solamente bajar impuestos. Ustedes saben, por eso yo felicito esto. Por eso yo creo que esto hace 2 años vino y se va a quedar. Porque además trabaja sobre cadena de valor, sobre los costos, trabaja, no solamente venimos nosotros a entretenerlo un rato, trabaja y hace aporte. La Argentina necesita mucho pensamiento y que se adapte a eso. Mario, la política es compromiso, ¿no? Sí. Nosotros le pedimos precisamente que escriba en ese papel que tiene ahí un compromiso y que en lo posible nos lo diga. Sí. Tenga cuidado con lo que escribe y con lo que dice, por supuesto. No, trabajo para todos, humildad, no sentirnos dueños del mundo, solamente de nuestro destino. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias.